Capítulo 45. Lleva a Dorian en la sangre, en las venas. En todas mis charlas sobre biología sexual y conducta animal, nadie me habló jamás de esta resplandeciente dicha. Cuando me acuesto con él siento un placer increíble. Mi gato sabe llevar a una mujer a la locura. Pero hay más. Una felicidad indefinible, casi dolorosa. No sé cómo llamarlo, cómo describirlo. Solo sé que moriría por él. De los archivos personales encriptados de Ashaya Aleine. El consejero, sí, Anthony Kyriacus, había sido parte de la rebelión desde mucho antes de que la gente tuviera conocimiento alguno de su existencia. Pero en ese momento Ashaya Aleine la había llevado al plano público. Podía entender sus actos. Él tampoco habría elegido una vida en la clandestinidad para su propia progenie. Contempló pensativo la imagen holográfica que guardaba en su archivo de alta seguridad en su ordenador. Faith riendo. Casi podía oír su risa. Su hija se había convertido en una mujer hermosa y con mucho talento. Anthony también había violado las reglas por su hija. Había permitido que Faith supiera que le importaba, igual que le había importado su hermana, igual que le importaba a su hermano. No obstante, las reglas habrían cambiado de nuevo. En esos momentos, era un consejero bajo un atento escrutinio. Su contacto con Faith no tenía por qué cesar, pero tenía que ser muy, muy cauteloso. Del mismo modo que tenía que ser muy cauto con aquel nuevo contacto. Tocó la pantalla y abrió el mensaje de correo electrónico imposible de rastrear que había recibido hacía una semana. Estaba firmado por el fantasma, el rebelde más famoso de la red. Anthony deseaba con todas sus fuerzas saber cómo y de dónde sacaba la información el fantasma. Solo unos pocos elegidos estaban al corriente de las verdaderas lealtades de Anthony, y nadie de su círculo íntimo le habría delatado. Siessen jamás se lo había contado a Ashaya, pero el fantasma tenía un don para desenterrar secretos. Con el que tenía entre manos, el otro rebelde podría resultar ser una ventaja inestimable. Anthony no estaba de acuerdo con todo lo que el fantasma había hecho, pero la visión general de los dos coincidía. Pese a todo, no había ascendido al consejo por ser un estúpido. Aquel era un proceso muy lento y meticuloso. Mientras cerraba el mensaje, recordó la conversación que había mantenido el día anterior con Ciese. Ambos habían coincidido en que Ashaya tenía que realizar una nueva declaración en televisión. De lo contrario, perdería todo el apoyo que había obtenido hasta la fecha. Y puesto que el Consejo había decidido centrarse en el control de daños en vez de en los desajustes, el mensaje se difundiría con mayor facilidad en esa ocasión. Pero pensó al tiempo que se erguía. Aquello también dejaba recursos del Consejo disponibles para seguir hasta su origen el rastro de cualquier retransmisión. Si se sumaba al hecho de que todos los demás consejeros sabían que Ashaya se encontraba en la amplia área de San Francisco, puede hacerse. Optó por una línea segura y llamó de inmediato a su hija. Faith, tienes que advertir a Ashaya, dijo tan pronto ella descolgó. Min estará esperando para localizar cualquier nueva señal de emisión. Podría capturarla otra vez. Es demasiado tarde, susurró Faith. Su voz resonaba como solía hacerlo a veces, cuando estaba en medio de una visión. Hay sangre, muchísima sangre. Ay, Dios mío. Dorian, Dorian. Dorian supo que había cometido un error fatal en cuanto vio que Ashaya se colocaba ante la cámara y comenzaba a hablar. Ella estaba bañada en luz y todo a su alrededor sumido en sombras. Un blanco perfecto. Tal vez no fue más que el instinto superior de un leopardo centinela lo que le llevó a actuar antes de que nadie se percatara siquiera de lo que estaba sucediendo. O tal vez recibió un mensaje que no podía escuchar a nivel consciente. El grito de una CIC cardinal conectada a él a través de la red estelar. Daba igual por qué hizo lo que hizo. Solo importaba que cuando el CTQ apareció delante de Ashaya y abrió fuego, fue Dorian quien se llevó la bala, directa a la arteria carótida. Ashaya gritó al golpearse contra el suelo, derribada por el ímpetu de Dorian, al apartarla de un empujón. Pero no fue el dolor físico lo que la hizo gritar. Podía sentir que la vida abandonaba a Dorian, que el incipiente vínculo que lo unía a él
Se replegaba a la velocidad de la luz. No, no, no. Salió retorciéndose de debajo del cuerpo inconsciente de Dorian para incorporarse. Luego, sostuvo su cabeza sobre el regazo y se despojó de la chaqueta que utilizó para taponar la herida en un vano intento por contener la hemorragia. La sangre empapó la tela arrugada y le manchó los dedos. Sabía lo que eso significaba. La herida era fatal. No. Aquel férreo rechazo escondía su corazón hecho pedazos. Olvidándose de sus escudos, de la protección, abrió su ojo psíquico y buscó el vínculo que podía sentir deslizándose hacia la nada. Él era suyo. No podía abandonarla. Pero no conseguía encontrar el vínculo. No podía utilizarlo para aferrarla a ella. Todavía era invisible. Todavía se valía de sus emociones por aquel hombre que se moría en su regazo. Sintió unas manos en los hombros, una voz femenina familiar que le decía que los paramédicos estaban de camino. Calla, pensó. Calla de una vez. En medio del caos, experimentó un momento de silencio dentro de su mente, un momento de lucidez. No podía ver el vínculo, porque estaba encerrada en la cine. No sabía cómo cortar aquel enlace con la red, pero continuaba sintiendo la presión del vínculo de pareja, así que cedió ante esa presión. Una decisión instantánea, una decisión que había tomado la primera vez que había oído su voz. El vínculo de pareja la atravesó como un rayo salvaje, arrancándola de la cine con una furia tal que sintió que le estallaban los pequeños capilares detrás de los párpados. Mientras su mente gritaba, era consciente de que Amara gritaba con ella, luchando por seguirla. Ashaya le tendió una mano psíquica. Había sido la primera en nacer. Amara era responsabilidad suya. Amara agarró aquella mano y abandonó la red con la misma violencia, perdiendo el conocimiento un instante después. Ashaya se negó a seguir a su hermana a aquel vacío. Reprimió su propio dolor como algo sin importancia y buscó y encontró el nuevo vínculo que se había consolidado con una fuerza brutal. Se estaba muriendo, marchitándose delante de ella. Lo tomó con manos psíquicas y se aferró a él con todas sus fuerzas. No puedes dejarme. Debajo de sus manos físicas, la sangre de Dorian continuaba manando con cada latido de su corazón, colándose entre sus dedos hasta el suelo. Ashaya se obligó a dejar el terror a un lado y a pensar, luchando por encontrar el modo de arreglarlo. Pero era una CM que trabajaba a nivel del ADN. No tenía habilidades para reparar la arteria, para cerrar la herida. El vínculo tembló. Comenzó a titilar. Iba a perder a Dorian. ¡No! Tratando de alcanzarlo con el alma, verter su energía vital en el vínculo y obligarle así a seguir con vida fue un acto instintivo. Funcionó. Durante un único y maravilloso segundo, el vínculo se hizo más fuerte. Luego, la sangre emanó con más fuerza del cuello de Dorian y el vínculo parpadeó de nuevo. Ashaya era una científica. Entendía el concepto de causa y efecto, y en aquel instante comprendió que podía retener a Dorian, aferrarle el tiempo necesario para que tal vez los paramédicos pudieran transfundirle fluidos suficientes para mantenerlo con vida hasta que un cirujano lograra reparar la herida. Podía retenerle mientras su vida siguiera existiendo, y luego se iría con él. Kina, mi pequeño. Su corazón rompió a llorar y se partió en dos. No era una decisión justa. Pensó en lo más profundo de su alma. ¿Cómo podía dejar morir a su compañero? ¿Cómo podía abandonar a su hijo? De haber tenido más tiempo, quizá el tormento de la decisión la habría llevado a la locura, pero solo dispuso de una fracción de segundo. Y la sangre de Dorian se filtraba entre sus dedos, como un río infinito. No me dejes, por favor, Dorian. Keenan estaría a salvo, pensó, mientras las lágrimas la cegaban. Le amaría. Vislumbró un fugaz atisbo de la pequeña red que ahora habitaba. Su hombrecito estaba vinculado a Dorian. Pero ya había otras mentes expandiéndose, preparándose para sujetarle a la red si Dorian moría, porque era un niño, y aquellos leopardos no mataban niños. Su hermana moriría con ella. De eso no tenía la más mínima duda. Aquello acabaría. Podía aceptar su muerte, la muerte de Amara, pero no iba a aceptar la de Dorian. Así que vertió su energía vital en el vínculo, sabiendo que duraría unos minutos a lo sumo.
La transfusión psíquica estaba directamente relacionada con la velocidad a la que él se desangraba, pero doblaría sus posibilidades de sobrevivir hasta que llegara la ayuda. Tenía las manos empapadas y la chaqueta pesaba tanto que ya no era capaz de sujetarla en su sitio. Entonces, unos dedos delgados se cerraron sobre los suyos, ayudándole a aplicar presión. Había alguien a su espalda, sosteniéndola, erguida, porque a ella apenas le quedaban fuerzas. Y de pronto, alguien empezó a insuflarle energía psíquica con desesperación. No puedes morir. Por favor, Ashaya, no te mueras. Ashaya no tenía fuerzas para responder a su gemela. Sus ojos se cerraron lentamente, pero en el plano psíquico se agarró al vínculo de pareja con uñas y dientes, aferrando a Dorian al mundo. Cuando las cosas empezaron a desdibujarse, pensó que, por extraño que pareciera, tenía la sensación de que Dorian le estaba enviando energía a ella. Era muy extraño. Entonces, todo terminó. Mercy estaba llorando y procurando no desmoronarse cuando aparecieron dos hombres, uno a cada lado de Dorian. Sacó el arma y los apuntó con ella en un abrir y cerrar de ojos, pero un ataque telequinésico le arrebató la pistola de los dedos. Uno de los hombres se arrodilló y dijo solo dos palabras: la clarividente. Ella le miró fijamente, insensible por el dolor, pero con una segunda arma ya en la mano. No obstante, a primera vista, ni él ni el CTQ que le había transportado hasta allí iban armados. El que estaba arrodillado le apartó la mano ensangrentada y la de Shaya, que estaba laxa. De la herida de Dorian apenas salía ya un hilo de sangre. El corazón todavía late, dijo el desconocido. Mercy no sabía por qué le dejaba poner las manos en el cuello de su mejor amigo. No sabía por qué no le podía el arma en la sien y apretaba el gatillo. Muy despacio. Suficiente, es suficiente, repuso él, colocando los dedos sobre la herida. Mercy no podía ver nada, pero un calor comenzó a fluir desde ese punto, llegando hasta donde los dedos ensangrentados de Ashaya yacían sobre su rodilla. Aquello hizo que alzara la vista hacia la CM con esperanza. Esta continuaba desplomada contra el operador de cámara, Eamon. Su piel, normalmente radiante, estaba apagada y sin vida. Eamon también lloraba, igual que la directora. La esbelta mujer, Yelena, estaba de pie, temblando, con el teléfono móvil en la mano. Había gritado a los paramédicos diciéndoles que se dieran prisa, aunque todos sabían que no iban a llegar a tiempo. El puto consejo de los sí lo había hecho bien. Lo había planeado. Había utilizado un arma en lugar de confiar en un ataque psíquico que unos resistentes escudos mentales podrían haber desviado. Y lo había hecho todo con precisión quirúrgica. Y en esos momentos había dos personas al borde de la muerte. Mercy tomó la mano de Ashaya en la suya. Aguanta. Y pensar que una vez se había cuestionado si aquella mujer sentía algo por Dorian, ya que siempre parecía que nada le afectaba. Aguanta. Con la otra mano asió la de Dorian, para unirla a la de su compañera. Ni se os ocurra moriros estando yo aquí. Tengo pensado ser la madrina de vuestros puñeteros mocosos. El desconocido continuó tocando a Dorian. El calor siguió fluyendo. Mercy no prestó atención a su móvil cuando sonó. Luego sonó el de Eamon y seguidamente el de Yelena. La mujer la miró como si fuera una serpiente. Cógelo, le dijo Mercy, que empezaba a salir del estado de shock. El hombre que estaba atendiendo a Dorian le recordaba un poco a Jude, no en el físico. Los antepasados de aquel tío procedían de alguna parte del subcontinente chino. Tenía huesos marcados, piel olivácea y ojos rasgados, con unas pestañas increíblemente largas. Llevaba el cabello negro como el petróleo, muy corto y tieso como un palo. No, físicamente no se parecía en nada a Jude, pero tenía un aura a su alrededor, el aspecto de un asesino. El que estaba de pie aún daba más el tipo. Tenía los ojos grises y el cabello negro, pero era igual. Y Fight los había enviado con Dorian. No, pensó Mercy. Fight no. Desde luego que no había sido Fight. Tragó saliva y bajó la mirada. ¿Sigue sangrando? Paciencia. Soy cirujano, no un hacedor de milagros. Respondió con voz queda y tirante el desconocido. Por extraño que pareciera, aquello la tranquilizó. Los cirujanos siempre eran prepotentes, y si aquel salvaba la vida de Dorian, y por extensión la de Ashaya, entonces tenía todo el derecho a esa arrogancia. El hombre se llevó la mano al bolsillo de atrás,
y sacó una caja plana llena de montones de pequeños tubos. Apartó los dedos de la piel de Dorian solo el instante que tardó en colocarse para poder echar mejor un vistazo a la herida. Destapó un tubo y comenzó a verter un mejunje blanco sobre la carne ensangrentada de Dorian. Esto debería funcionar, dijo entre dientes. He reparado la arteria de forma temporal. La herida del cuello de Dorian todavía sangraba. ¿Por qué no puedes terminar tú? Mercy levantó su pistola de refuerzo y la apretó contra su sien con fuerza letal. Hazlo. Él la miró sin asomo de miedo. Soy cirujano de campo. Un CM con capacidad para ciliar ciertas heridas y contener otras hasta que los microcirujanos lleguen. En este caso, el ciliador hará mejor trabajo que el que yo puedo hacer. Mercy apretó el cañón con más fuerza. ¿Eres un charlatán? Soy el hombre que acaba de salvar la vida de uno de tus compañeros de clan. Mira. Ella bajó la vista, y el tecú aprovechó para intentar quitarle el arma de la mano de un empujón. El brazo de Mercy cayó hacia atrás, pero consiguió retener el arma. No le importó, porque el CM le había dicho la verdad. Dorian ya no sangraba, pero eso no significaba que estuviera fuera de peligro. El corazón de Ashaya latía tan despacio como el de Dorian. Mercy sabía que si uno moría, también lo haría el otro. Ha perdido mucha sangre, informó el cirujano. La cajita desapareció de nuevo en el bolsillo. Hay que reponerle los fluidos rápido. No sé qué le pasa a la mujer. Yo me ocupo de heridas físicas, y ella está ilesa. ¿Puedes hacer algo con la sangre? Preguntó Mercy. Es posible. Echó un vistazo por encima del hombro. Kit salino de emergencia. Almacén 1B. Mano izquierda. Enviando imagen telepática. Los suministros aparecieron en la mano del TQ casi antes de que el CM terminara de hablar. Se los entregó al cirujano. Tenemos 30 segundos, antes de que se den cuenta de nuestra ausencia. El CM trabajó con ahínco, en silencio. Esto es cirugía de campo en estado puro. Los paramédicos ya no tardarán en llegar. Introdujo una aguja de aspecto extraño en la vena de Dorian, con una destreza que denotaba experiencia. Luego la sacó dejando una especie de pequeño catéter intravenoso. Conectó la solución salina a esa vía. Le dijo a Mercy que sostuviera en alto la bolsa de líquido y luego giró una válvula para que comenzara a salir. Acto seguido dijo, vamos. Los dos hombres desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos, llevándose consigo su instrumental. Mercy bajó la mirada y vio que el catéter improvisado funcionaba como debía. Doy gracias al cielo por los cirujanos arrogantes. Sabía que la situación seguía siendo crítica, pero al menos los dos tenían una posibilidad. Por favor, señor, tienen que tener una oportunidad. Joder, no te atrevas a morirte estando yo aquí, Rubito. Mercy, le dijo Yelena con voz temblorosa. Era Fight quien llamaba. Me ha dicho que había pedido ayuda y quería que te dijera que no les disparases. Mercy miró el arma que sostenía en la mano y luego alzó la vista hacia Yelena. ¿Será nuestro secretillo? Después de soltar una risa llorosa, Yelena se dispuso a sujetar la bolsa de solución salina. Ya la sujeto yo, Mercy. No. Le puso la mano con suavidad en el brazo. Tú tienes que hacer guardia, por si vuelve. Pero resultó que el enemigo no regresó. Los paramédicos fueron los siguientes en llegar, seguidos por un enjambre de hombres y mujeres de los Dark River, conducidos por un jaguar de mirada fría, que montó guardia por los dos heridos críticos, y luego procedió a cerrar un ala entera del hospital por seguridad. Baung impartió orden tras orden hasta que nadie ajeno al clan pudo entrar. Fight, extrañamente aturdida, tomó asiento en el pasillo y pidió que realizaran una exploración psíquica en busca de amenazas. Su visión era la causa de que Baung hubiera llegado al escenario tan rápido. Clay llegó una hora más tarde, pues había tenido que conducir desde la cabaña de Dorian, llevando consigo a Amara Alaine en estado comatoso. He dejado a Jamie y a Desiree a cargo del perímetro, dijo, una vez depositó a Amara sobre una camilla, y se pasó la mano por el pelo. Sascha y Lou vienen de camino. Sascha tiene un aspecto horrible. Frunció el ceño, con la vista fija en Fight, igual que tú. Fight se frotó las sienes. Cuando Sascha se dio cuenta de lo que estaba pasando, insufló energía a Dorian a través del vínculo de sangre con Lucas. La tomó de Lucas, de mí y de sí misma. Es posible que Lucas no tenga tan mala cara porque es alfa, es más fuerte. ¿Por qué no nos utilizó también al resto? Mercy adoptó una expresión torva.
Tenía que tomarla de la gente que sabía que bajaría sus escudos en el acto. Aún con su habilidad para atravesar los escudos de los cambiantes, habría tardado horas. Pai tiene razón, dijo la voz cansada de Sascha, cuando cruzó las puertas con el brazo de Lucas rodeándole la cintura. Ha funcionado con Doria, únicamente porque estaba desesperado por salvar a Ashaya. Cuando empujé sus escudos no vaciló en dejarme entrar. Fight se levantó. Le ha salvado la vida. Sascha meneó la cabeza mientras entraban en la habitación en la que se encontraban los tres, Dorian, Ashaya y Amara. Habría sido demasiado poco y demasiado tarde si Ashaya no hubiera resistido durante esos primeros momentos críticos. Se apartó de Lucas para acercarse a Dorian. Los dedos le temblaban mientras le retiraba el cabello de la frente. Le faltó un segundo para morir.